increíble y conmovedora. Hija de CEO soltero, revela su primera palabra al señalar a la camarera. Clara observaba absorta los platos lujosos que llegaban a las mesas del restaurante, cada uno más extravagante que el anterior. Era un lugar donde el oro y el mármol se fundían en cada rincón, y donde cada susurro parecía estar destinado a ser oído por aquellos que realmente importaban. Aunque decorado con opulencia, Clara se sentía atrapada en un mundo que le resultaba ajeno. La presión del legado familiar y las expectativas de su padre pesaban sobre ella como una losa, asfixiante y constante. Era abogada en un bufete prestigioso, pero la pasión que alguna vez había sentido por la ley ya se desvanecía. Mientras su mente navegaba por estos pensamientos dispersos, su mirada se posó en una mujer que atendía a las mesas, de pie entre los comensales adinerados. Esa imagen la llevó a un rincón olvidado de su infancia, donde las risas de su madre, mientras se afanaba por llevar el sustento a casa, resonaban en su memoria. Clara cerró los ojos un instante, sintiendo el suave roce de una nostalgia que nunca supo que estaba tan al alcance. Fue entonces cuando a través de la neblina de recuerdos borrosos, una voz la sacudió. Era Laura, una antigua compañera de su madre. Al principio el encuentro le pareció insignificante. Rapidito un saludo, una sonrisa y nada más. Pero Laura comenzó a compartir historias de sacrificios, de carencias, de sueños que se habían forjado en noches de desvelos. A medida que hablaba, Clara sentía como si el tiempo se detuviera y el ambiente a su alrededor se tornara pesado por la realidad que sinceramente no deseaba enfrentar. Sin quererlo, Clara apuntó hacia Laura y murmuró, «Mamá». La palabra resonó en sus labios como un eco perdido que se encontraba finalmente con su fuente. El instante la envolvió en una oleada de confusión y malestar. Su mente giraba frenética. ¿Quién era realmente? ¿La hija del CEO o la niña que admiraba a una madre luchadora? Esa convicción de que había estado tratando de encajar en un molde que no le pertenecía se volvió abrumadora. La presión aumentó cuando empezó a cuestionar a su padre. ¿Acaso había llenado su vida de lujos mientras su madre se desvanecía diáfana, admirable e invisible? La determinación afloraba, fusionándose con el miedo a decepcionarlo y al mismo tiempo a traicionar a la memoria de quien le había dado todo. Su experiencia parpadeaba en un mar de contradicciones. ¿Sería capaz de ser feliz si optaba por desviar su curso hacia una vida de autenticidad? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Clara sabía que debía enfrentar a su padre, pero el peso del silencio en su hogar era una muralla que parecía impenetrable. Había construido su vida sobre las expectativas que él había levantado como un castillo, y cada ladrillo era un recordatorio de que había rechazado las raíces que una vez la definieron. La angustia en su interior era palpable. La sala se transformó en un escenario de conflictos no resueltos. ¿Cómo sería el desenlace de la charla en la que confrontaría su historia, sus emociones y un padre que, quizás, nunca había comprendido el valor de esos sacrificios? Las palabras se amontonaban en su cabeza, luchando por salir, mientras su corazón latía descontrolado. Ya no podía ignorar la voz de su madre. Todo estaba en juego, y Clara se lanzó hacia un abismo de incertidumbre, un doloroso camino hacia el autodescubrimiento que podría cambiarlo todo. El aire se volvió denso, marcando el momento en que todo podría estallar. ¿Estaba lista para desmantelar ese legado familiar construido sobre el silencio y el temor? La búsqueda de Clara apenas comenzaba, y la historia de su vida, su verdadera vida, se despliega en el horizonte, cargada de tensión y de anhelos ocultos. La mañana siguiente, un nublado gris cubría el cielo, reflejando el tumulto interior de Clara. Las calles parecían un eco de su confusión. Cada coche que pasaba era un recordatorio de la vida llena de expectativas que había estado llevando. Se sentó al borde de la cama,
sus pensamientos floreciendo como un jardín descontrolado. ¿Qué sucedería si decidía tomar el camino menos frecuentado? Se le presentaba ante ella una opción aterradora, pero tentadora: buscar su verdad independientemente de las consecuencias. Decidida, Clara se vistió con rapidez, eligiendo un atuendo que la hacía sentir cómoda y libre, un reflejo de su verdadero yo. Los trajes elegantes con los que solía encajar tan bien ya no producían el mismo efecto. Se miró en el espejo, observando a la mujer que había estado intentando ser. En ese instante, algo dentro de ella despertó y gritó que no podía continuar así. El viaje hacia la oficina se sentía como un proceso de purificación. Cada semáforo en rojo se convirtió en una pausa que intensificaba su determinación. A medida que se acercaba a su trabajo, Clara visualizaba la confrontación, ensayando sus palabras en su mente. Pese a que el nudo en el estómago persistía, la sensación de empoderamiento la impulsaba hacia adelante. Al entrar al bufete, el ambiente desbordaba actividad. Hombres y mujeres de traje se movían por los pasillos como partículas en un frenético microcosmos de ambición. Pero Clara se sentía apartada de esa vorágine, atrapada entre un mundo donde se esperaban resultados y su anhelo de conexión genuina. Era hora de hablar, de hacer frente a su realidad. Se dirigió a la oficina de su padre. Cada paso resonaba en lo profundo de su ser. Su corazón latía con fuerza, y antes de golpear la puerta, su mente revisó los pensamientos de su madre, recordando qué había sido el verdadero significado de la lucha y el amor. Finalmente, se armó de valor y tocó. La mirada de su padre al abrir la puerta fue una mezcla de sorpresa y preocupación. Al principio, Clara abrió la boca para decir algo sencillo, pero su voz fue más firme de lo que esperaba. «Necesitamos hablar sobre lo que realmente significa ser una familia», afirmó, sintiendo el eco de sus propias palabras. Mientras la conversación comenzaba, se dio cuenta de que cada frase que pronunciaba era una pieza del rompecabezas de su vida que caía en su lugar. Clara cuestionó las decisiones de su padre, preguntándole por qué había permitido que la ambición se mezclara con el amor. Sentía que estaba robando la voz a la niña que había seguido admirando a su madre en silencio. El diálogo se convirtió en un juego de ajedrez emocional. Cada palabra cargaba un peso insidioso. Clara presentaba sus pensamientos con sinceridad, desafiando las bases que habían sustentado su relación hasta ahora. En ese momento, las emociones crudas emergieron. El padre de Clara, visiblemente afectado, trataba de defenderse, pero Clara no retrocedió. El miedo que había sentido por tanto tiempo se estaba transformando en determinación. Pero justo cuando sentía que estaba avanzando, su padre hizo una declaración que la dejó atónita, una revelación sobre su propia infancia que podría haber cambiado todo. Las palabras surgieron como balas, y durante un segundo, Clara se sintió atrapada en la balanza de la verdad y el perdón, cuestionando qué camino seguir. ¿Por qué no miedo de hacer lo correcto?, se preguntó Clara. La confrontación no solo implicaba a su padre, también era un enfrentamiento consigo misma, una lucha que Rocío había ominosamente previsto. Clara cerró los ojos momentáneamente, sintiendo la pesadez de la responsabilidad. La conversación se tornaba en un juicio sobre sus propias decisiones y el futuro de su vida comenzaba a lucir más incierto que nunca. Mientras se levantaba para marcharse, la estela de su encuentro palpitaba en el aire, incapaz de encontrar su conclusión. Todo continuaba en pie, el futuro estaba al borde de una verdad que temía y deseaba, a partes iguales. ¿Podría Clara forjar el destino que realmente quería? ¿O el legado de su padre sería el corsé que terminaría por aplastarla? La respuesta comenzaba a dibujarse en su mente, pero aún se sentía lejana. Sin embargo, una certeza la acompañaba. Nadie podría forzarla a regresar a un mundo que no era el suyo. El momento de claridad que tanto anhelaba aún estaba por llegar, pero Clara estaba dispuesta a luchar por ello, y el enfrentamiento no había hecho más que abrir la puerta a nuevas posibilidades. Al salir de la oficina, su corazón palpitaba con un nuevo sentido de esperanza a pesar del miedo. ¿Era posible que la respuesta se encontrara no solo en el rechazo del pasado, sino también en abrazar sus raíces de una forma inesperada? Solo el tiempo lo diría.
El eco del encuentro con su padre resonaba en la mente de Clara mientras se alejaba de su oficina. Decenas de pensamientos colisionaban, cada uno desgarrando un pedazo del velo de confusión que había cubierto su existencia. El aire, espeso, parecía contener la incertidumbre de su futuro. Decidió regresar a su escritorio, pero en lugar de la máquina de café y las carpetas apiladas, su mente se llenó de preguntas. Era el momento de buscar claridad, de transformar esa lucha interna en algo productivo. Aquella conversación había sido un punto de inflexión, un destello de verdad en un océano de dudas. Clara reflexionó sobre su vida laboral y cómo de alguna manera había caminado un camino que no había elegido. Se dio cuenta de que había estado construyendo su carrera sobre las expectativas de otros, especialmente de su padre. Se sentó frente a su ordenador, pero en lugar de procesar los últimos documentos, comenzó a elaborar un nuevo plan. ¿Qué pasos podía tomar para redibujar su futuro? Decidió priorizar sus habilidades y pasiones, claro está. El primer intento de reconectar con su esencia profesional se visualizaba en su mente. Un enfoque en el arte de la comunicación, en entender no solo las leyes, sino las emociones humanas que estaba tan decidida a capturar. Al volver a examinar la realidad de su trabajo, se dio cuenta de que su voz podía resonar con poder, no solo en la sala de juntas, sino en cualquier espacio que eligiera habitar. Podía utilizar su capacidad innata para conectar con las personas de una manera significativa. Cerrar algunas puertas podría llevar a la apertura de otras. Clara tomó un respiro hondo. Mientras su cerebro funcionaba a toda máquina, comenzó a esbozar un proyecto personal. La idea era clara: centrar sus esfuerzos en ayudar a otros a encontrar su voz a través de plataformas de comunicación. Crear un espacio donde las personas, especialmente las mujeres, pudieran expresar sus luchas y victorias. Comienza por el blog, se dijo a sí misma. Necesitaba un lugar para documentar su viaje, sus descubrimientos, y quizás motivar a otros a hacer lo mismo. Esa noche, la casa parecía estar sumergida en un silencio casi sagrado. Clara se sentó en la cocina rodeada de notas y tazas de té. Cada palabra que escribía la acercaba al concepto que había empezado a tomar forma en su mente. Un espacio donde compartir no solo consejos profesionales, sino también las historias humanas que definen la lucha por encontrar la autenticidad. Sin embargo, justo cuando sentía que su inspiración alcanzaba un clímax, una notificación inesperada iluminó su pantalla. Un correo electrónico del equipo de recursos humanos del bufete. El mensaje era conciso y claro. Exigía su presencia en una reunión al día siguiente. Había rumores de reestructuración en la firma, y Clara sintió una oleada de ansiedad recorrer su cuerpo. Lo que inicialmente había sido un espacio para su crecimiento personal, se tornó en una trampa de incertidumbre. La posibilidad de que sus esfuerzos por redefinir su vida profesional pudieran verse obstaculizados la hizo cuestionar su determinación. Clara sabía que esta reunión podría cambiar el rumbo que había comenzado a esbozar. Al cerrar su laptop, su corazón latía fuerte. Había transformado su miedo en determinación, pero ahora enfrentaba un nuevo obstáculo. ¿Sería capaz de defender su voz en un ambiente donde, hasta ahora, había estado tan restringida? Mañana no solo implicaría un reorganizar en el trabajo, sino la oportunidad de reafirmar su identidad en un contexto que la había limitado. Finalmente, Clara se sentó en silencio, preguntándose si el enfrentamiento que había comenzado con su padre la llevaría a un nuevo tipo de resistencia dentro de su entorno laboral. La lucha por su identidad personal estaba tomando forma de una manera cada vez más pública y conocida, algo que no podía ignorar. Mientras se acomodaba en su cama, se volvió a preguntar: ¿sería capaz de enfrentar lo desconocido o se quedaría atrapada en el legado que había intentado deshacerse? Las respuestas que había comenzado a vislumbrar podrían depender de lo que ocurriría en esa reunión. La tensión la envolvía, y así se adentraba en la noche con la certeza de que el mañana sería crucial para definir no solo su carrera, sino su vida misma. Clara despertó antes de que sonara la alarma. La mañana era fresca, pero su corazón palpitaba con la intensidad de una tormenta. No pudo evitar la especulación sobre lo que la reunión iba a desatar.
Su mente recorría una lista de posibles escenarios, desde un cambio sutil en su rol hasta un despido que podría desencadenar su búsqueda de autenticidad. A pesar de la ansiedad, había un destello de adrenalina en su interior, esa misma que había sentido al escribir la primera palabra de su blog la noche anterior. Mientras se vestía, se miró en el espejo, buscando la confianza que deseaba proyectar. Usó un blazer que nunca había llevado, símbolo de su determinación renovada. «Si tengo que hablar, que sea desde mi verdad», murmuró, haciendo énfasis en su voz interior. Esa determinación se transformó en un mantra que la acompañó durante el viaje en metro. Al llegar a la oficina, el bullicio habitual se sentía tenso. Clara no podía evitar sentir que cada rostro mostraba un vestigio de preocupación. Las filtraciones sobre la reestructuración habían alterado el ambiente, y esto podría convertirse en una gran oportunidad para alzar su voz. Sin embargo, el eco del legado de su padre siguió resonando en su mente. ¿Influía su linaje en cómo sería percibida en esta reunión? Esa duda la llevó a cuestionar no solo su lugar en la firma, sino su identidad en un mundo que siempre la había visto a través de la sombra de su ascendencia. La sala de conferencias era más fría de lo que recordaba. Las sillas estaban dispuestas en círculo, un recurso de la firma para fomentar el diálogo. Pero Clara sabía que el diálogo era unívoco en realidad. El poder estaba en manos de unos pocos. Cuando entró, las miradas se dirigieron hacia ella. Acelerar la respiración era su único refugio. «Hoy voy a hablar», se prometió. El socio senior que dirigía la reunión comenzó a hablar de la necesidad de cambios, de cómo el mercado exigía un enfoque más ágil y diverso. Cada palabra parecía llevar un peso que aumentaba su ansiedad. Entonces, sin previo aviso, el director se dirigió a Clara, preguntándole cómo percibía ella la situación. En ese instante, la realidad se redujo a una sola cuestión. ¿Sería capaz de liberarse de las restricciones que había aceptado tanto tiempo? Apoyando ambas manos sobre la mesa, se obligó a hablar. La voz emergió con claridad. La transformación que necesitan no vendrá de la jerarquía, sino de cómo escuchamos y potenciamos las voces dentro de nuestra propia firma. El silencio que siguió fue ensordecedor. Aquellas palabras, impulsadas por una mezcla de temor y fuerza, resonaron en el aire. Mientras intentaba captar las reacciones del grupo, notó un par de miradas sorprendidas, algunas escépticas, otras incrementando la curiosidad. Sin embargo, uno de los socios más influyentes la interrumpió con escepticismo. ¿A quién le importa eso si no podemos garantizar resultados inmediatos? En ese momento, la sombra de su padre se cernía de nuevo sobre ella. Era el mismo tipo de argumento que había escuchado en su infancia. El instante se congeló. Clara comprendió que su lucha no solo era interna, sino también externa. Había que desafiar esa mentalidad. Con una determinación renovada, replicó: «Los resultados vienen de la autenticidad. Si no escuchamos las necesidades de nuestro equipo, ¿cómo podemos esperar servir a nuestros clientes?». Las palabras fluían como un río desbordado, llevándola a un terreno inexplorado. Las miradas comenzaban a cambiar, y Clara se dio cuenta de que estaba tomando el control de su narrativa. La reunión se convirtió en un debate férreo que la empujó hacia una posición de respeto, algo que nunca había sentido en ese entorno. Finalmente, la reunión concluyó con un aire de tensión, pero también de expectativa. Clara se sintió liberada, aunque la batalla apenas comenzaba. Con cada paso de vuelta a su escritorio, las pequeñas piezas de su plan empezaron a encajar. Ahora tenía una voz. El desafío era mantenerla en un espacio donde tantas otras eran reprimidas. Al sentarse, una notificación apareció en su pantalla. Era un mensaje de una periodista que había leído una de sus publicaciones iniciales en el blog, pero el contenido era inesperado. «Me gustaría conversar contigo sobre la posibilidad de un artículo que conecte lo que estás haciendo con las próximas tendencias en el liderazgo». Clara sintió una mezcla de temor y emoción. La oportunidad brillaba ante ella. Y por primera vez, la idea de ser escuchada y, sobre todo, afirmarse como figura relevante parecía posible. Sin embargo, la duda se deslizaba como un susurro. ¿Sería suficiente para enfrentar la próxima reestructuración de su vida profesional? La inminente llegada de esa respuesta podía cambiarlo todo.
Clara permaneció inmóvil frente a la pantalla, su mente girando en torno al contenido del mensaje. La oferta de dar visibilidad a su voz era un rayo de luz en un laberinto de incertidumbres, pero también era un riesgo monumental. Ella sabía que en el mundo del liderazgo empresarial el tiempo se movía rápido y las oportunidades podían desvanecerse tan rápidamente como llegaban. No podía permitirse paralizarse nuevamente. La jornada laboral continuó su curso, pero Clara encontró difícil concentrarse en las tareas cotidianas. Las palabras del director resonaban en su mente, plagadas de un escepticismo que ahora sabía cómo desafiar. La autenticidad, repetía mentalmente mientras revisaba informes que antes le parecían interminables, pero que ahora carecían de sentido sin el contexto de su recién descubierta voz. Al final de la jornada, decidió aceptar la oferta de la periodista. Aunque me sienta vulnerable, tengo que dar este paso, reflexionó mientras enviaba una respuesta afirmativa. El acto de escribir aquel correo se convirtió en un golpe de liberación, una afirmación de que su perspectiva importaba. La cita fue programada para el día siguiente. Cuando Clara se sentó en el pequeño café donde se encontrarían, experimentó una mezcla de desasosiego y excitación. Reflexionó sobre lo que quería transmitir en su entrevista. La periodista era joven, pero había logrado abrirse caminos en un ambiente aún dominado por voces mucho más ruidosas. Clara entendía que tenía que comunicar no solo su visión sobre el liderazgo, sino también su propio proceso, la danza constante entre la presión de cumplir con expectativas ajenas y la necesidad de ser fiel a sí misma. Durante la conversación, Clara se sintió progresivamente más cómoda. Compartió anécdotas sobre las resistencias que había enfrentado desde su llegada a la empresa, la inercia de mantener el status quo y su lucha contra los fantasmas de su linaje. La periodista, interesada, tomaba notas mientras le preguntaba más sobre sus experiencias, indagando en cómo podía equilibrar su rol como hija de un CEO con su deseo de defender una forma de liderazgo más inclusiva y auténtica. Sin embargo, lo que comenzó como un diálogo enriquecedor comenzó a convertirse también en un momento de revelación personal. En un arranque de sinceridad, Clara confesó: por mucho tiempo creí que el éxito era una escalera que debía escalar sin mirar atrás. Me olvidé de escucharme a mí misma. Ahora entiendo que el liderazgo no se trata de ser la voz más alta, sino de crear un espacio donde otros puedan compartir las suyas. La periodista le sonrió, como si hubiera tocado un nervio sensible que resonaría más allá de sus propias palabras. Era una verdad que necesitaba ser compartida, una que podría inspirar a otros que se encontraban atrapados en la misma trampa. Sin embargo, cuando la conversación comenzó a concluir, el eco de sus miedos volvió. ¿Estaría realmente lista para ser una voz de cambio en un mundo que se mantenía ferozmente conservador en sus antiguos paradigmas? Cuando regresó a casa, Clara se sintió como si hubiera dejado una parte de ella en el café. Las palabras que había compartido la dejaban vulnerable al juicio. Esa noche revisó su blog, sintiendo que cada línea escrita representaba un paso hacia su nueva identidad. Pero de repente, el miedo la invadió. ¿Y si lo que tengo que decir no es suficiente?, pensó, como un eco de las dudas que siempre la habían acompañando. Al despertarse al siguiente día, una notificación la despertó antes de lo previsto. Era el artículo ya publicado, con ella en la portada. Las palabras que había compartido en la entrevista estaban disponibles al mundo. Mientras leía su propio nombre, la presión aumentó en su pecho. ¿El universo estaba listo para escuchar su verdad? En el fondo de esa emoción latía una reafirmación. Estaba dispuesta a luchar por su lugar, pero la batalla por su propia percepción apenas había comenzado. Con el corazón agitado, se preguntó: ¿de verdad estoy lista para enfrentar no solo el juicio externo, sino también el de mí misma? Un nuevo desafío la esperaba en la esquina de su camino: la decisión de actuar y seguir adelante, o retroceder y encajonar su voz una vez más. ¿Qué escogería?
El día amaneció nublado, y Clara sintió que la atmósfera pesada reflejaba su estado interno. Mientras se preparaba para su jornada laboral, se detuvo frente al espejo, observando su reflejo, como si buscara respuestas en sus propios ojos. La incertidumbre la envolvía, pero también una llama de determinación que empezaba a germinar en su interior. «No puedo desvanecerme de nuevo», se dijo en un susurro, recordando su compromiso de ser auténtica. Al llegar a la oficina, el ambiente habitual de frenética actividad contrastaba notablemente con las inquietudes que bullían dentro de ella. Los murmullos sobre su reciente aparición en los medios llenaban el aire. Murmullos que, si bien podía rechazar, la incomodaban profundamente. Clara sabía que su visibilidad era un arma de doble filo. Podría abrir puertas, pero también exponerla a juicios implacables. Los correos electrónicos y las reuniones parecían una rutina insípida en comparación con los profundos diálogos que había mantenido la tarde anterior. Sin embargo, a pesar de la distancia emocional, un pensamiento la asaltaba. ¿Soy realmente la voz que mi equipo necesita? La presión por ser quien todos habían esperado que fuera se transformaba en un peso abrumador. Al sentarse en su escritorio, notó que una cadena de mensajes en su artículo empezaba a cobrar vida. Colegas ofrecían apoyo, mientras que otros expresaban escepticismo, lo que encendía un conflicto interno que no pudo evitar. La conversación con su jefe, el director ejecutivo, llegó rápidamente. Había sido un sólido muro contra el que había chocado en su camino hacia la autenticidad. Ahora, con su voz expuesta, Clara sentía que debía regresar a ese punto de fricción, poner en práctica lo que había descubierto de sí misma. Con una mezcla de nervios y determinación, decidió solicitar una reunión con él. El encuentro fue tenso. En la sala de juntas, Clara se enfrentó a miradas que oscilaban entre la expectativa y la incredulidad. Mientras sucedía, una parte de ella dudaba. La sombra de su linaje parecía hundirse en la atmósfera, marcando un contraste con su anhelo de ser diferente. Sin embargo, cuando su jefe comenzó a hablar sobre el impacto de su artículo, Clara sintió una chispa de coraje. «Clara», dijo él, «tienes una plataforma inmensa. La gente necesita escuchar no solo tu voz, sino también tus ideas innovadoras. Pero, ¿estás lista para el costo que conlleva?» Cada palabra resonó en su mente, y en ese momento supo que no podía retroceder. Enfrentó al director con firmeza, afirmando que estaba dispuesta a confrontar la resistencia y a presentar su visión del liderazgo inclusivo que tanto había anhelado. La reunión terminó, pero Clara seguía sintiendo una electricidad en el aire. Sabía que el rechazo era una posibilidad real. Sin embargo, por primera vez, aceptaba no solo que su voz importaba, sino que también debía ser escuchada. Era un paso hacia el abismo del cambio, una danza con la vulnerabilidad que, aunque aterradora, se prometía como liberadora. En los días siguientes, Clara vio cómo la reacción del público influía en su entorno laboral. Recibió mensajes de apoyo, pero también de crítica acerada. La dualidad de esa exposición la empujó a explorar su propia resistencia, a cuestionarse cómo podría convertir cada crítico en una oportunidad de crecimiento. La batalla por su percepción continuaba. Mientras leía en su oficina los comentarios que circulaban sobre ella, una notificación llamó su atención. Un invitado especial había solicitado hablar con ella. Preparándose mentalmente para lo que podría ser otro desafío, sintió que el verdadero examen de su nueva voz estaba muy cerca. ¿Estaré lista para lo que venga?, se preguntó una vez más, mientras el tamborileo de su corazón marcaba la ansiedad en su pecho. La incursión en el mundo profesional, en un espacio que le había sido confinado por la tradición, demandaba más que simples palabras al aire. El momento se acercaba. Una confrontación que podría definir su carrera y su esencia estaba a la vuelta de la esquina. Claro, el verdadero desafío apenas comenzaba. Clara respiró hondo y sintió cómo el aire frío la llenaba de una determinación renovada. Había pasado días cuestionándose a sí misma, crujidos de inseguridad llenaban su mente, pero el encuentro con su jefe había hecho chispas en su interior.
El silencio en su oficina era ahora un eco de sus pensamientos. La notificación sobre la solicitud de reunión la seguía persiguiendo como un espectro, obligándola a enfrentar sus miedos más profundos. Cuando finalmente se encontró frente a frente con el invitado especial, su corazón latía desenfrenado. Tenía que entender que esta no era solo otra junta, sino una oportunidad para reafirmar su nuevo camino. Era Francisco, un miembro del consejo directivo al que todos respetaban, conocido por su visión crítica y su capacidad para descifrar estrategias audaces. Clara sabía que su opinión podría abrirle grandes puertas o cerrárselas de golpe. «Hola, Clara», comenzó él, sus ojos examinándola con una mezcla de curiosidad y juicio. «He leído tu artículo. Quiero hablar sobre lo que significa para la empresa». La sala parecía encogerse a su alrededor. Clara sintió que el aire se tornaba espeso. «Gracias por tomarte el tiempo», respondió, intentando que su voz sonara firme. «Estoy dispuesta a compartir mis ideas sobre cómo podemos evolucionar y adaptar nuestras prácticas de liderazgo». El desafío estaba lanzado. A medida que la conversación avanzaba, Clara se dio cuenta de que la presión de demostrar su valía era intensa, pero había algo diferente en la forma en que se sentía. Estaba allí para hablar, no para ser evaluada. ¿Era esa la autenticidad que había buscado? Este no era un escenario en el que se sentía como un peón, sino una jugadora clave. Francisco le planteó preguntas incisivas. Quería saber cómo planeaba enfrentar la diversidad de voces dentro de la organización y qué estrategias concretas proponía. Clara sintió cada pregunta como un disparo, pero se adentró en sus respuestas con la claridad que había trabajado en su interior. Discusiones sobre inclusión, representación y empatía resurgían en su mente, dándole fuerza para articular su visión. «Necesitamos un cambio real, no palabras huecas», declaró con convicción. En ese momento sintió que aunque existieran dudas externas, lo que realmente importaba era su propia creencia en lo que proponía. La autenticidad se había transformado en su armadura. Cuando la reunión concluyó, Clara se sentó en su escritorio, aturdida pero eufórica. El aumento en el fluir de ideas fue liberador. Sin embargo, al revisar sus correos se encontró con una ola de reacciones negativas hacia su artículo, un mar de críticas que la desafiaban, que intentaban tironear su nuevo sentido de propósito. ¿Por qué a algunos les molesta tanto la verdad?, se preguntó. En lugar de sentir que se estaba hundiendo, Clara sintió el despertar de un deseo feroz por defender sus creencias. Cada voz opositora podría convertirse en un gimnasio mental donde fortalecer su argumento. Cada reproche una oportunidad para afinar su mensaje. La semana siguiente prometía ser decisiva. La junta directiva había decidido que sus ideas serían discutidas en la próxima reunión. La posibilidad de que su propuesta pudiera ser bien recibida o completamente desmantelada se erguía imponente ante ella. Tendría la valentía necesaria para enfrentarse no solo a las opiniones de sus colegas, sino a las expectativas de quienes habían definido su vida profesional hasta ese momento. Cuando miró por la ventana, el cielo gris se había despejado. Sus ojos se encontraron con el horizonte y una chispa de inspiración recorrió su ser. Clara decidió que había llegado el momento de planificar su defensa. La prueba no solo sería profesional, era una prueba de su carácter, un momento de revelación en el que podría, por fin, definir qué realmente significaba ser una líder a su manera. Pero del fondo de su mente surgió una inquietante pregunta. ¿Estoy realmente lista para enfrentar a aquellos que probablemente desearían que fracasara? Un sensual cosquilleo de incertidumbre bailaba en su estómago, pero Clara supo que, sin importar el resultado, el viaje había comenzado. La intriga que había despertado en su viaje apenas estaba comenzando a revelarse. La próxima reunión prometía ser un campo de batalla en el que su voz podría resonar o desvanecerse entre las sombras. La ansiedad la invadía, pero la determinación también la brotaba. El reto en su interior susurraba que cada paso contaba. ¿Acaso estaba preparada para lo que verdaderamente podría significar el liderazgo? La respuesta se aproximaba,
y el clamor de la verdad la empujaba adelante. El reloj marcaba las 9 de la mañana cuando Clara llegó a la oficina. La atmósfera estaba cargada de anticipación. Los murmullos en los pasillos se multiplicaban según se acercaba la hora de la reunión más esperada por ella. Como parte de su preparación, había trazado una mentalidad firme y enfocada. Cada argumento y cada estadística eran herramientas que debía utilizar con precisión y claridad. Sin embargo, los ecos de las críticas hacia su artículo continuaban resonando en su mente. En lugar de permitir que aquellas voces la desalentaran, Clara decidió convertirlas en combustible. Se sentó en su escritorio y empezó a escribir los puntos clave que deseaba presentar. Cada palabra era una declaración de intenciones, un paso más hacia la afirmación de su liderazgo. Las emociones pesadas no tienen cabida en el sapo de la razón, se recordó a sí misma, utilizando una frase que había leído en un libro sobre liderazgo emocional. Así, se enfocó en el cuadro global, en el propósito de su propuesta, que iba más allá de ella misma. Necesitaba demostrar que su visión era un requisito para la supervivencia de la empresa, no solo una sugerencia. Cuando las manecillas del reloj señalaban las 10, Clara respiró hondo y se dirigió a la sala de juntas. Cada paso era un pequeño ritual en el que se despojaba de las inseguridades, mientras absorbía la energía del lugar. Allí estaban todos los miembros del consejo, los rostros serios y las miradas evaluadoras preparadas para enfrentar sus ideas. Tomó su lugar en la mesa y cuando comenzó a hablar, la voz salía firme. A medida que iba desglosando su propuesta, sintió que los nervios daban paso a una energía fluida. Habló sobre la importancia de incluir múltiples perspectivas en la formulación de estrategias, subrayando que cada integrante del equipo debía sentirse empoderado para aportar. Sin embargo, como temía, no todos estaban dispuestos a aceptar esas ideas novedosas. Daniel, un miembro del consejo con años de experiencia, se mostró escéptico. ¿Cómo puedes asegurar que estas estrategias funcionen en un entorno tan competitivo?, interrogó, sus ojos fijos en Clara, preparados para desmantelarla. El tono de la sala se volvió tenso. Los corazones parecían latir al unísono en anticipación de la respuesta de Clara. Era su momento de brillar o de desvanecerse. Porque el cambio nunca es fácil, y presentar una visión fresca suele asustar, pero las oportunidades surgen de la incomodidad, respondió, manteniendo la calma mientras admiraba la expresión en los rostros de sus colegas, algunos sorprendidos, otros aún escépticos. Mientras defendía su postura, Clara sentía que la incertidumbre que había acechado su mente se reemplazaba por un sentido renovado de certeza. Las palabras fluían como un torrente, y en su corazón crecía la convicción de que esta era la prueba que la definiría. Se produjo un breve silencio tras su exposición, seguido por un torbellino de preguntas y comentarios. Era evidente que su propuesta estaba generando debate. Sin embargo, en ese intercambio, Clara percibió la fricción, el temor al cambio que aún persistía en el aire. Era un indicativo claro de que la batalla no había hecho más que empezar. Mientras la discusión continuaba, Clara se dio cuenta de que su voz estaba comenzando a consolidarse no solo como una defensora de ideas, sino como una líder. Era un descubrimiento que resonaba en lo más profundo de su ser. Podía mantenerse firme ante la resistencia, ante los miedos ajenos que en ocasiones también se entrelazaban con los suyos. La reunión concluyó, pero el eco de sus palabras seguía vibrando en su mente. Clara regresó a su escritorio, sintiéndose exhausta pero viva. Había lanzado la semilla de un cambio, y aunque no todos los miembros del consejo estaban convencidos, había iniciado un diálogo necesario. Al revisar sus notas, se dio cuenta de que este era solo el primer paso en un viaje de cambio mucho más amplio. La mirada de Francisco cruzó su mente, y una pregunta se formuló. ¿Y si él decidiera apoyarla, pero solo si se atrevía a ir más allá de su propuesta inicial? La incertidumbre no solo la asediaba, sino que la motivaba. El próximo desafío se cernía sobre ella como una sombra palpable. Su resistencia sería tan importante como su propuesta original. Clara ahora debía decidir si avanzaría decidida en este laberinto, donde las expectativas estaban a un lado y la autenticidad al otro.
El viaje significaría todo, y el destino estaba cada vez más cerca. ¿Podría abrazar la transformación que había comenzado con su primer paso? Clara se sentó en su escritorio, todavía en un estado de ebullición después de la reunión. Las ideas comenzaban a fluir de nuevo, pero no solo en términos de su propuesta. Se dio cuenta de que esos intercambios justamente habían activado algo dentro de ella. Un potencial latente que había estado allí, pero nunca había sido verdaderamente explorado. Sacó una hoja en blanco y escribió: crecimiento personal. Esa frase la retó. En lo profundo de su mente comprendía que un cambio verdadero no solo vendría de sugerencias simétricas, dependía también de su disposición para involucrarse en una transformación que cohesione su liderazgo con su autenticidad personal. El desafío que se presentaba era revelador. Era capaz de equilibrar sus propias aspiraciones y la percepción que los demás tenían de ella. En la reunión había defendido su postura con firmeza, pero la pregunta que continuaba resonando era si esos esfuerzos eran suficientes. Clara necesitaba estar dispuesta a mirar más allá de los argumentos de la sala y plantearse si creía realmente en su propuesta, y sobre todo, en sí misma. Determinada a extender su visión, comenzó a bosquejar ideas sobre cómo podría involucrar al resto del equipo en el desarrollo de su propuesta. ¿Qué tal si organizo un taller para que cada miembro del equipo pueda aportar sus puntos de vista?, pensó. Este sería un camino no solo para hacer su voz más fuerte, sino para empoderar a otros. La colaboración es clave, se repetía, sabiendo que había algo más que solo números en su propuesta. La interacción genuina podría acercarlos a sus objetivos, a considerar el cambio como una evolución conjunta, no solo como un desafío personal. Sin embargo, esa chispa de innovación también despertó la duda. ¿Será que están listos para abrirse a esa vulnerabilidad?, reflexionaba mientras garabateaba en su cuaderno. Saber que su propuesta implicaría una inversión en el tiempo y la energía del equipo significaba que necesitaría prepararse para las opiniones contrarias, incluso las de aquellos que no creían en su liderazgo. La idea de organizar un taller quedó fija en su mente, pero su ejecución era todo un reto. Clara entendía que el tiempo era limitado y que la resistencia a cambiar era un monstruo que debía enfrentar. Necesitaba preparar un mensaje que fuera no solo convincente, sino que emocionara a su equipo. En su mente, visualizaba un espacio lleno de personas pensantes y creativas, listos para contribuir. Pero para eso, debía dar el primer paso. Decidió que en la próxima reunión con el equipo, trasladaría su idea de hacer el taller. Aquella visión de colaboración se convirtió en su norte, un objetivo al que aferrarse. Inspirarse en la idea de que lo que ofrecía podría florecer era una forma de encontrar determinación. Clara se sintió revitalizada al ver que cada avance que hacía, por pequeño que fuera, la acercaba a la transformación que buscaba. Pero esa energía se transformó en un ligero desasosiego cuando pensó en la posible recepción de Daniel y de los demás. Tendría que lidiar con sus inseguridades y la resistencia que podría surgir nuevamente. La tarde avanzaba, y cuando el sol comenzó a ocultarse, Clara cerró su computadora, sintiéndose más fuerte y capaz que antes. Había decidido no solo ser la portavoz de su visión, sino también fomentar un espacio donde las ideas y el potencial colectivo pudieran prosperar. Cada paso dado era una decisión consciente, un ejercicio de liderazgo que exigiera valentía y autenticidad. Al despedirse de la oficina, una última idea comenzó a formar parte de sus pensamientos. Debería compartir mis propias vulnerabilidades en la presentación del taller. Podía ser un acto de gran valor y también de gran riesgo. Sería capaz de abrirse ante su equipo y dar ese paso hacia la autenticidad que tanto anhelaba. Salió de la oficina. El aire fresco del atardecer la envolvió. Reflexionando sobre su viaje, comprendió que el choque entre su liderazgo y la autenticidad era lo que daría forma a su verdadero impacto. Sin embargo, lo que aún no sabía era cómo esa decisión de abrirse
podría cambiar la dinámica de su equipo y posiblemente de ella misma. Mientras caminaba al auto, una pregunta constante se instaló en su mente. ¿Qué revelaciones surgirán de esa muestra de vulnerabilidad? Clara se sentó frente a su computadora al día siguiente, nerviosa pero decidida. El taller que había planeado no solo era una oportunidad para empoderar a su equipo, sino también un hito importante en su viaje hacia la autenticidad. Esa mañana, había decidido presentar sus propias vulnerabilidades como un acto de confianza, una decisión que pesaba en su mente, pero que sabía que podía definir el camino de su liderazgo. Mientras revisaba las diapositivas, una oleada de ansiedad la invadió. ¿Estaré lista para abrirme?, se preguntó. Aún recordaba el escepticismo de Daniel y el resto del equipo en la reunión anterior. Sabía que compartir sus dudas y luchas personales sería un riesgo, pero el deseo de mostrar un rostro auténtico era más fuerte que su temor. El día del taller llegó, y la sala se llenó de murmullos nerviosos. Clara observó a sus compañeros entrar y sentarse, y se sintió abrumada por la presión de representar el cambio que tanto anhelaba. Cuando tomó la palabra, su voz tembló al inicio, pero luego se volvió más firme con cada frase. Hoy quiero que hablemos de autenticidad, comenzó, sintiendo que cada palabra la acercaba más a su verdad. No solo quiero presentarles una propuesta, quiero que compartamos nuestras historias, nuestras inseguridades y nuestras visiones sobre el liderazgo. A medida que se adentraba más en su presentación, las imágenes de su propia infancia y de las luchas de su madre resonaban en su mente. Narró cómo había vivido a la sombra de las expectativas familiares. Relató los momentos en que se había sentido perdida, atrapada en un mundo que no era el suyo. La vulnerabilidad se convirtió en su aliada, y ella se sintió más libre. Vio cómo algunos rostros frente a ella comenzaban a suavizarse, algunos asintiendo con comprensión, y eso la llenó de energía. Clara propuso que cada miembro del equipo compartiera sus propias historias, creando un espacio donde todos podían expresarse sin juicios. Al principio hubo vacilaciones, pero a medida que Clara compartía sus propias inseguridades, otros comenzaron a abrirse también. Historias de temor al fracaso, de momentos de cambio y de anhelos ocultos comenzaron a fluir. El aire se llenó de una conexión genuina. Los minutos se convirtieron en horas, y el taller, lejos de ser un simple intercambio de ideas, se transformó en un diálogo profundamente humano. Clara sentía que cada palabra resonaba y hacía vibrar el vínculo entre todos. Cuando finalizó, el ambiente estaba cargado de una energía renovada. Clara no solo había permitido que su voz se escuchara, sino que había invitado a su equipo a unirse a esa melodía. ¿Podemos comprometernos a seguir conversando sobre esto?, preguntó Clara al final del taller, sintiendo la euforia y la satisfacción de haber alcanzado su objetivo. Hubo un consenso, un asentimiento colectivo que resonó en el aire. La mirada de Daniel había cambiado. Ya no era la misma de escepticismo, sino de posibilidad. Cuando regresó a su escritorio, una serie de correos empezaron a llegar llenos de notificaciones de apoyo. «Nunca había sentido un espacio así», escribió un colega. «Gracias por ser tan valiente», decía otro. Clara sintió que cada comentario era un paso más hacia el cambio que había iniciado. La resistencia seguía ahí, pero ahora había un camino hacia lo que realmente quería construir. Días después de ese taller, la dirección de la firma anunció que estaba considerando implementar algunas de las ideas que Clara había presentado. La sensación de avance comenzó a filtrarse en su mundo laboral, una mezcla de adrenalina y alegría que la acompañaba. Clara se dio cuenta de que la verdadera transformación no solo había sido su voz, sino la conexión que había forjado con su equipo. Cada uno había asumido un papel activo en la creación de un entorno más inclusivo y comprensivo. Sus propias vulnerabilidades habían servido de puente. Sin embargo, el mayor crecimiento estaba por llegar. Clara había decidido presentarse en la próxima conferencia de liderazgo,
para hablar sobre su experiencia y lo que había aprendido en el camino hacia la autenticidad. Al sentarse a escribir su discurso, la emoción la envolvía. Era su momento de brillar, de compartir su historia con un público más amplio, de invitar a otros a hacer lo mismo. Este es el momento de mostrar tu verdad, se dijo. Clara sabía que no solo se trataba de ella, se trataba de representar a aquellos que a menudo no tienen voz. Humor, honestidad y vulnerabilidad serían sus armas. La transformación había comenzado, y Clara finalmente se sentía lista para conquistar no solo su vida profesional, sino también su vida personal. Había alcanzado un nivel de confianza en sí misma que jamás imaginó posible. Así, Clara se lanzó en una nueva dirección, con cada paso convirtiéndose en una voz no solo para sí misma, sino para los demás. Un testimonio viviente de que el verdadero liderazgo reside en ser auténtico. Ahora, querida audiencia, es tiempo de actuar. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo justo a tiempo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el desenlace, y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más.